Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com. Hola a todos. Hola, ¿cuánta buena gente conocida veo por ahí? Hola, Luis. Vamos. Como somos muchos, hemos tenido que silenciar el micro de todos. Podéis ir haciendo preguntas a través del chat para que si alguien quiere intervenir más adelante, pues estarán abiertos los micrófonos, se os abrirá para que podáis hacer las preguntas. Se nos ha quedado Marcial solamente con el micro. Disculpar, es que estaba viajando. ¿Cómo viajar dentro de casa en época de COVID-19? Pues te digo cómo, mira, muy fácil. Realidad virtual. Con gafas de realidad virtual. Acabo de venir de Egipto. Bueno, bienvenidos todos a estas jornadas que hemos organizado desde Radio Viajera, que le hemos puesto un nombre llamado El futuro de los viajes, que no los viajes del futuro, que ahí daría para divagar mucho más sobre los viajes del futuro, aquellos que pensábamos en coches voladores y en cosas así. Esto va de otra cosa. Primero quería dar las gracias a todos por la gran acogida del evento. Al final se han inscrito casi 500 personas. Hemos tenido que cerrar el registro. Se puede seguir a través de radioviajera.com en audio y de radioviajera.tv en vídeo, para que nadie se pierda pues todo lo que contemos aquí. Feliz día a aquellos de Madrid, que antes no os lo he dicho. Feliz día de San Isidro a todos. Y bueno, San Isidro, que también es patrón de los labradores, que ahora tienen mucho que decir con todo este tema de los pueblos que van a ser protagonistas en los próximos tiempos, ¿no? Para que nadie se pierda pues todo lo que contemos. Perdonad, que se me ha metido algo por ahí de sonido. Antes de presentar a los ponentes, pues quería hacer una pequeña introducción de los datos. A muchos ya los conocéis. Vamos a comenzar con Paco Nadal, que es pues un referente en los viajes en España, que ha colaborado con muchos programas de radio y con muchas revistas, escritor, colaborador habitual en La Ventana de Cadena SER, y que recientemente se ha pasado al mundo del podcast. Hola Paco, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, es una voz muy reconocible. Sí. En segundo lugar, tenemos también a Iñaki Macazaga, que es periodista especializado en viajes, en montaña y en derechos humanos y consultor de comunicación. Hoy nos habla desde Bilbao, que es su residencia habitual en Euskadi. Es director del programa Piedra de Toque, que tras 6 años en Onda Vasca, pues ahora continúa en el formato podcast y pues con un éxito bastante grande, con más de 500.000 de descargas en total. También colabora de forma habitual en otros periódicos, en otras revistas, publicaciones como El País, ETV o Radio Euskadi. Y cuenta historias en sus podcasts. Un personaje que sirve de excusa para llegar a un lugar o un lugar que sirve de excusa para conocer a un personaje. Egunon, Iñaki, buenos días. Muy buenas, Egunon. Muchas gracias por esta invitación. Veo un montón de caras. Se merecen. Viva San Isidro. Gracias a ti. En tercer lugar, Marcial Corrales, también muy conocido dentro del mundo de la comunicación, director del programa Paralelo 20 de Radio Marca, que nos hace viajar todos los sábados y todos los domingos a primera hora de la mañana, Marcial, que nos llevas a recorrer todo el mundo, pero además tú tienes, eres miembro de la Mesa del Turismo, trabajas en el mundo de la comunicación y de las agencias de comunicación de marketing en el mundo del turismo, y eres una persona que nos va a aportar mucho en ese sentido, yo creo, durante la charla. Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros, claro que sí. Y en cuarto lugar, el cuarto ponente de hoy, Chus Blázquez, vicepresidente del Centro Español de Turismo Responsable y director de un podcast de esta casa, de Radio Viajera, que es Viajando Despacio,
podcast que está entre los 1000 más escuchados de España en el ranking. Todo una filosofía de vida, no solamente en el título, sino en los contenidos que realiza. Ha viajado por el mundo, por todo el mundo, en bicicleta, por África, por Asia, por Iberoamérica, conociendo toda la parte etnográfica y cómo mimetizarse con el entorno. Bienvenido, Chus. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Radio Viajera por la invitación y un saludo al resto de contertulios hoy aquí y un placer volver a compartir con Paco, con Iñaki y por primera vez con Marcial, pero que seguro que lo vamos a disfrutar todos mucho. Seguro. Marcial a lo mejor llega a otras ondas y a más oídos en breve. Ahí podemos leer. Bueno, antes de comenzar a hablar de lo que hemos titulado Confianza y Turismo, vamos a poner un poco en antecedentes de cómo está el turismo en España, cómo ha estado. En 2019 batimos todos los récords en cuanto a visitantes, más de 83 millones, con un incremento respecto al 2018. El presidente de la Cámara de España decía España vive del turismo y tenía razón porque el 16% del Producto Interior Bruto venía del turismo. Pero el 14 de marzo de 2020 todo esto, bueno, pues cambió. Las reservas en el segmento urbano han caído desde entonces un 95% de todas las reservas de hoteles y de alojamientos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que se van a perder más de 100 millones de empleos y 2,7 billones de dólares a nivel global. Y bueno, pues esa percepción a España nos ha afectado mucho porque al final somos un destino muy turístico y países como Francia, Alemania o Gran Bretaña pues han bajado sus índices de confianza en nosotros y bueno. No se trata de debatir, que es lo que hemos hablado antes los que hemos estado un poco antes de la charla, sobre medidas concretas de cuarentena de 14 días o si el sector es estratégico o es precario, como han dicho. Tampoco nos tenemos por qué fijar en planes que han lanzado otros países de Europa como Francia con miles de millones de euros que van a animar a que se reactive el sector. No somos nosotros, tenemos que decidir. Y además, el otro día escuchaba una reflexión que me gustó mucho de Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que decía que tras el 11S tardamos 5 años en recuperarnos por una falta de coordinación entre las administraciones y el sector privado. Que creemos que esto hemos aprendido, lo haremos más rápido, pero tenemos que fijarnos que incluso a día de hoy, 20 años después casi, el protocolo no sigue siendo el mismo en todos los aeropuertos del mundo, no sigue siendo, en unos te piden que te quites los zapatos, en otros no, el escáner corporal, con lo cual esto tendrá también su relevancia a la hora de que, bueno, pues poco a poco tendremos que adaptarnos a la nueva normalidad, pero nosotros aquí no vamos a sacar unas conclusiones definitivas sobre este tema y tampoco queremos entrar en ello. Los que me conocéis sabéis que yo soy muy optimista y por lo tanto me gustaría que este foro fuera en un ambiente muy optimista. Creo que lo va a ser por los comentarios que hemos hecho antes en la sala de espera y creo que bueno, pues, hay reflejos o datos que nos ayudan a ser optimistas también, porque los incrementos de consumo de contenido multimedia han crecido durante la pandemia en un 40%, las redes sociales en un 55%, WhatsApp se ha multiplicado por 5, el tiempo que pasamos en WhatsApp viendo vídeos o escuchando audio, porque cada vez el audio es una tendencia, excepto a las 8 de la tarde, que si veíais los gráficos de consumo de Vodafone Datos, que los publicaba varios días, a las 8 de la tarde había una caída brutal en todo lo que es consumo de datos. Y bueno, pues en definitiva, que quería que el foro sea un intercambio de ideas sin banalizar la situación, por supuesto, que han muerto miles de personas y las consecuencias económicas van a ser muy graves, pero creo que se abren nuevas oportunidades y que nos lleváramos al final de la jornada, pues es las nuevas oportunidades se incrementó el consumo
vamos a poner en valor. Voy a dar paso ahora ya a los protagonistas del evento. La primera pregunta es obligada. Más que nada se trata de una reflexión sobre cómo estáis y cómo veis la situación ahora mismo y si creéis que esto será un cambio permanente o coyuntural en la manera de viajar. Comenzamos por Paco. Por favor, Paco, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo, y muy acertadas tus apuntes. Gracias a todos los que estáis aquí. Veo un montón de caras conocidas, cosa que me alegra. Por partes. Yo soy optimista también por naturaleza. He vivido ya algunas crisis y de todas se sale. Y las crisis son para reinventarse. Y yo estoy en eso. Estos 2 meses, verdad que estoy ya como un león enjaulado, pero para mí han sido de una productividad tremenda. He sacado adelante proyectos que tenía ahí que nunca encontraba el momento. He escrito, he leído. O sea, los he considerado como un regalo. 2 meses de paz y tranquilidad en tu casa me han parecido un regalo. Hasta aquí ya está bien, ¿no? Bueno, luego nos ha traído también esto algo bueno. Ya nos conocemos todas las casas. Yo nunca había visto las casas de los demás y ahora todos sabemos nuestras intimidades. Qué cuadros tienes, qué libros tienes, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de la broma, te diré, yo soy un optimista, confeso, pero bueno, pues la cosa, ni con una bola de cristal podríamos saber qué va a pasar. Yo veo 2 escenarios, digamos, 2 escenarios claves. El optimista es que este otoño no haya un repunte demasiado fuerte, que obligue a una cuarentena y otra vez a frenar la economía, que para primeros del año que viene se encontrar una vacuna o un retroviral o algo que palíe los efectos y habremos perdido un año. Habrá desaparecido mucha empresa, a otras les costarán 5 años salir, se implementarán algunos nuevos controles. Tenemos que pensar que a partir de las Torres Gemelas pues se pusieron una serie de controles de seguridad en los aeropuertos que antes eran inimaginables. Pues ahora nos vendrán una serie de controles sanitarios. Pero bueno, digamos que ese sería el escenario más optimista. Hemos perdido un año, podemos superarlo y lo que tengo claro es que en cuanto se pueda la gente va a viajar y exactamente igual, todo lo que le deje, ¿no? Y el escenario más negativo, menos optimista, es que en otoño vuelva a haber un repunte grande, hay bastantes posibilidades, que haya que volver a cuarentenas, si no globales, parciales, que la economía se vuelva a frenar, que no aparezca una vacuna. Y entonces, señores, vamos, ni Aladino con su lámpara sería capaz de pensar qué va a pasar aquí. Estamos muertos todos, turísticamente me refiero. O sea, 2 años así, el sector no lo aguanta, ¿no? Entonces yo quiero ser optimista, positivo, espero que las medidas que hemos tomado frenen, porque obviamente el virus sigue ahí, no va a desaparecer, pero que podamos más o menos mantenerlo. Creo que hay una clave, y cualquier sanitario lo dirá, que es la atención primaria, y lo que ha fallado en algunas partes de España ha sido que no ha habido atención primaria y todo el golpe ha ido a los hospitales, mientras que en regiones donde la atención primaria ha sido buena. La atención primaria es llamar todas las tardes a los viejecitos de tu zona a ver cómo están y tomarles la temperatura, es eso. Pero evitar que vayan a un hospital y que eso. Bueno, pues eso ha funcionado. Entonces, bueno, pues si eso funciona, yo creo que el sector se podrá medianamente reactivar. Que el golpe ha sido tremendo y que no vamos a volver a ser lo que éramos. Hay compañías grandes que calculan que no volverán a tener sus números igual que en el 2019 hasta dentro de 5 o 6 o 7 años, ¿no? Pero empezaremos a viajar, pues por España, cerca. Yo tengo el convencimiento, y termino, perdona, que sí que va a haber un acuerdo europeo para este verano, julio y agosto, poder movernos por Europa. Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, España, Portugal. Estoy seguro porque esos países no pueden permitirse el lujo de dejar caer, de poner a cero la temporada turística en verano. Sería demoledor. Para la Costa Brava y para París y para Roma y para Gran Bretaña. Pues confío en que sí haya un acuerdo y la frontera se abra. Pues muchas gracias, Paco. Iñaki, cuéntanos cómo lo ves desde Bilbao. Muy buenas. Pues, a ver, yo este
esta situación es un poco mi situación natural. O sea, yo soy freelance, llevo 15 años trabajando como periodista, viajo mucho, me gustan las buenas historias y a esas me dedico. Colaboro con diferentes medios. Piedra de Toque es como mi proyecto personal, que son podcasts con las temáticas que a mí me gustan, con las que yo disfruto y con las que creo que puedo hacer disfrutar a la gente. Que muchos otros ingredientes pues son los viajes, pero sobre todo es un poco la vida, ¿no? Y lo que nos lleva pues a ser felices y a estar en contacto con la naturaleza y con el mundo. Esta crisis a mí me ha pillado, o este confinamiento, con muchos proyectos en marcha, como creo que todos, pero bueno, yo estoy acostumbrado mucho a trabajar desde casa, desde distintas oficinas, a hacer propuestas, a sacar proyectos, a hacer muchas cosas multimedia, de manera que al principio, pues lo llevo muy bien. Es más, pues he aprovechado, me imagino como muchos de vosotros y vosotras, pues para ponerme al día de documentales que quería ver de montaña, para desempolvar las acuarelas, que a mí me gustan también pintar, coger libros. Pero a medida que iba avanzando, había un punto de crisis también, ¿no? Decir, oye, esto está bien de estar confinados, pero se hace un poco duro. Y entonces, bueno, pues tengo mucha ilusión de salir y de hacer esto mismo, pero en contacto con vosotros, con la gente, fuera. Y como la anterior crisis, con 2018, yo puse en marcha también nuevos proyectos, creo que toda situación siempre está llena de nuevas oportunidades. En mi caso, y en caso de los que estamos hoy invitados a hablar, que nos dedicamos a contar historias, bueno, pues se abre un reto de contar esas historias, ¿no? Por un lado, la gente necesita información, qué está pasando, ¿no? Pero sin saturar en exceso, porque eso también genera una ansiedad, porque hay una incertidumbre brutal y teorías tenemos todos. Entonces, hay como una necesidad de información útil, ¿no? ¿Qué va a pasar a medio corto y en el futuro? Pues cómo va a ser esta realidad de los viajes, ¿no? En el caso del periodismo, en fin. Y a mí eso me interesa, dar información útil. ¿Qué va a pasar, no? Y desde diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, pues he acudido enseguida pues a gente, ¿no? que trabaja de manera habitual este tema de las ansiedades, ¿no? Oye, pues, ¿cómo tenemos que encajar el confinamiento en nuestra vida, en los viajes, en las aventuras? Y luego también, pues, ver ese contenido que podemos generar nosotros también de una manera profesional. Yo, en mi caso, me incorporaba a un proyecto como guionista. También acabo de recoger una furgoneta camperizada que se iba a convertir en un estudio de radio móvil. Mis 2 últimos viajes han sido Palestina y Nicaragua, lugares en conflicto. Bueno, pues la incertidumbre, como la de todos, pues es amplia, ¿no? Pero sí que creo que va a haber oportunidades para volver otra vez a recuperar y poner en valor a la gente, destinos, propuestas turísticas de hostelería, a redescubrir el branding, ¿no? O sea, a volver a poner en valor todos esos intangibles que al final es el storytelling, ¿no? Contar historias, pues para atraer la mirada de consumidores, de turistas, de instituciones y al final de uno mismo, su propio marketing personal, ¿no? El volver a contar esas historias, los bloggers. Y lo hemos visto en los medios. Al final no hay publicidad, pero está todo el mundo haciendo televisión, está todo el mundo haciendo radio, está todo el mundo haciendo prensa. Sí que detrás hay mucha letra pequeña que veremos. ¿Quién aguantará esto? Pues el que sepa moverse bien, ¿no? Entonces, yo por lo menos lo he encajado con optimismo, también vengo muy rodado y tengo muchas ganas de ver qué oportunidades luego se va a ir materializando con esto, ¿no? Y a corto o medio llega el verano, llegan las fases, ¿no? Espero poder moverme con la furgo y lo que está claro es que voy a seguir contando historias en las que llegue pequeñas descargas de pasión por vivir, ¿no? En un lugar, en otro, con una experiencia u otra, ¿no? Y teorías, pues todo el mundo tiene la suya, yo me ahorro la mía, ¿no? Pero sí que creo que esta actitud viene para quedarse, o sea, el que no sea optimista tiene que ver de qué manera, ¿no? Porque va a haber que buscar esas oportunidades, agarrarlas, cada uno tendrá la suya, cada uno le servirá una y darle forma, ¿no? Yo en mi caso, pues tengo aquí Piedra de Toque, que es estos podcasts, una cosa muy limitada, muy personal y que me está ayudando mucho. Pero junto a esa, cada uno luego tiene que ir recomponiendo lo suyo. Así que nada, chicos. El optimismo, Iñaki, es fundamental, porque yo creo que me considero una persona optimista y me gusta serlo, porque al final, sobre lo que no puedo controlar, puedo llegar al mismo lugar que otra persona. Al final, lo que me va a venir dado, pues me va a llevar a un final que yo no puedo controlar. Y sobre eso que no puedo controlar, prefiero ser optimista a ser pesimista, porque el camino lo paso mejor siendo optimista.
Se trata también de una parte un poco egoísta por llevarlo bien, pero me alegra ese toque de optimismo también que has puesto. Vamos con Marcial. Cuéntanos, Marcial, tu experiencia de Madrid, cómo estás llevando este confinamiento y bueno, pues eso, el cambio permanente o cambio coyuntural. A ver, dos cosas. Primero, la personal, evidentemente, que comentábamos y en plan anecdótico, también lo comentábamos antes de conectarnos. Yo estuve hace poco hablando con unos amigos y decíamos que esto es una buena prueba de qué nos espera un poco cuando estemos jubilados, ¿no? Es decir, que el tener un ocio, el tener un entretenimiento, algo que te ocupe el día a día, es muy importante. Yo creo que el confinamiento ha sido una prueba de fuego para muchos, para saber que cuando dejemos la vida laboral, ¿qué nos espera en las 24 horas del día? Entonces, hay gente que en este confinamiento se ha frustrado precisamente porque no sabía qué hacer. Hay otros que se han puesto a hacer pasteles como locos durante la primera semana y luego ya se han cansado. Entonces, el tener un hobby, el tener un entretenimiento, un objetivo concreto para hacer es muy importante, sobre todo para el gran confinamiento, entre comillas, que nos va a venir cuando dejemos la actividad del día a día, ¿no? Y entonces yo desde aquí y desde el programa de radio que hice un editorial precisamente exclusivamente sobre esto, recomendaba a todo el mundo que desde ahora ya buscáramos tener un entretenimiento para cuando nos llegue la jubilación, porque va a ser muy importante, ¿no? Eso en lo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo afortunadamente tengo muchos hobbies y entonces para mí el confinamiento no ha sido muy problemático. Es más, si tenemos que seguir confinados, a mí no me importa mucho, la verdad, entre nosotros. Solo me importa desde el aspecto económico. Esto es otra historia y es verdad que el aspecto económico hace que dejes de ser feliz en tus tiempos de felicidad con tus hobbies, ¿no? Y esto es muy importante a tener en cuenta. Y entramos ya un poco en la materia, es decir, tú decías cómo vemos el turismo y estoy totalmente de acuerdo con Iñaki y con Paco y seguro que lo estaré con el resto de tertulianos, pero es verdad que hay una palabra que tú has titulado este coloquio, este foro, como es la confianza. Y esa confianza tiene que partir incluso desde nuestros propios estamentos institucionales. Es decir, nuestros políticos tienen que ser los primeros que transmitan esa confianza. Y hasta ahora, y tenemos que ser muy reivindicativos con esto, no podemos hablar de grandes felicidades y de grandes cosas que van a pasar en el turismo si no empezamos desde ahora a apostar realmente por el turismo. Cosa que no está ocurriendo en el país que tiene la mayor potencia turística del mundo, porque nosotros somos los mayores del mundo. Hemos tenido al ministro Garzón que ha dicho que tiene un valor añadido muy bajo el turismo, pero hay que leer entre líneas. Yo no le voy a atacar al ministro Garzón por decir estas palabras porque yo creo que en realidad se ha liado, ha dicho una frase fuera de contexto y se ha sacado de titular. Hay una parte que casi tiene razón, que el turismo no es que sea un valor añadido. El turismo lo que tiene en su estructura, en su columna vertebral, es una baja rentabilidad. Es decir, las compañías aéreas tienen que llenar mucho sus aviones para ser rentables, los hoteles tienen que tener una ocupación alta de un tanto por ciento para ser rentable, las agencias de viajes trabajan con unas comisiones muy mínimas, hay que mover mucho volumen de viajes para al final de año abrir botellas de champán si has dado un 5% de beneficio y estamos hablando de los grandes grupos, de viajes del Corte Inglés, de los viajes Halcones, de todos estos, o sea, por ahí van los márgenes. En esa estructura del sector, efectivamente, tiene una baja rentabilidad, pero no un bajo valor añadido. Porque el valor añadido no es eso. El valor añadido hay que pensar en que el turismo aporta hoy por hoy el 13% directamente del Producto Interior Bruto de este país, que si lo complementamos con todas las empresas que se alimentan del sector turístico, nos podemos ir hasta casi el 30% del Producto Interior Bruto, con lo cual ya no es un valor añadido, ya es un supervalor. Y luego el valor que tenemos como imagen, como país, fuera de España. Es que nosotros no somos un país industrial, nosotros no tenemos industrias, no producimos nada, lo único que somos es un país de servicios y como país de servicios
Nosotros tenemos un gran servicio que es el turismo. Por lo tanto, y es por lo que nos conocen en todo el mundo, y en lo único, bueno, en fútbol también y en deportes también, afortunadamente, también somos potencia mundial, pero en lo que somos realmente potencia mundial es en el turismo. Por lo tanto, tiene un valor, un valor de la leche, no un bajo valor, tiene un supervalor el turismo en nuestro país. Y que no defendamos esto desde las instituciones es bastante grave. Y esta es la reivindicación constante de los empresarios, de las agencias de viaje, de las asociaciones y, sobre todo, de la Mesa de Turismo, a la cual yo, como miembro, pertenezco, y estamos constantemente reivindicando este tema, porque el Gobierno tiene un grave problema, que es que no entiende realmente qué significa el turismo. Y para muchos el turismo solamente es la parte receptiva, es decir, los millones de visitantes que tenemos. Pero hay una parte emisora, que son las empresas españolas, que son las que venden los viajes a los españoles para que nos movamos los españoles, que esa está totalmente fuera de todos los planes turísticos. Los planes ahora mismo están pensados para recibir visitantes, volver a recibir visitantes. Es muy importante, por supuesto, vienen aquí, se dejan su dinero y esto es lo más vital. Pero es que hay una gran parte donde están todos los autónomos, donde están todos los empresarios españoles, que es el turismo emisor, y en el turismo emisor nadie le está haciendo ni caso. Y entonces esto tiene que partir por ahí, es decir, la confianza la tenemos que conseguir primero, la tiene que transmitir nuestro gobierno, porque si no la transmite nuestro gobierno, fíjate, mira, los irlandeses, ayer estuve hablando con el Cabildo de Lanzarote. Me comentaba el director de turismo del Cabildo de Lanzarote que la isla de la Graciosa tiene casi un 90% de ocupación hotelera gracias a los irlandeses. Están negociando un corredor, como muy bien decía Paco Nadal, un corredor con Irlanda para meter un vuelo directo desde Dublín hasta Canarias, porque los turoperadores irlandeses ya quieren venir de vacaciones. Y, sin embargo, por otro lado, estamos diciendo que todo el que venga a España tiene que estar 14 días en cuarentena. Vamos, me voy yo a un país 15 días de vacaciones para pasarme una cuarentena en mi hotel de 15 días. No vengo. Entonces, estamos poniendo muchas vallas a la movilidad que puede tener el sector turístico y que, de momento, no la estamos viendo. Y eso es vital. He dicho. Muchas gracias. Vamos con Chus. Chus, ¿qué opinas tú? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien y como decían también los compañeros en sus intervenciones anteriores, este tiempo nos ha dado para aprovechar, para hacer cosas que teníamos aparcadas, para poder disfrutar de cosas que el día a día, que la cotidianidad nos hace movernos tan rápido que no llegamos a ella. Os quería enseñar una de ellas, una pequeña recomendación. Es un documental y un libro fantástico que se llama 100 días de soledad, de José Díaz, alguien que por decisión propia se aísla durante 100 días del contacto con las personas, no confinado porque está en un paisaje fantástico, pero yo creo que al final en el documental se habla mucho de sensaciones que hemos vivido muchos de nosotros estos días en casa, de lo importante de las relaciones con los demás, de darnos cuenta de que lo importante en la vida, y yo creo que lo importante en el turismo y en el viaje, es el contacto con otros, es el conocer otras culturas. Una cosa que yo creo que es muy importante, y hablabais todos de optimismo, yo soy optimista, volveremos a viajar, ¿no? Este es casi nuestro eslogan en estos tiempos, porque yo creo que el turismo se ha convertido en algo ya tan importante que es estructural en nuestras sociedades occidentales, ¿no? A la gente, tan pronto le dejen, va a comenzar a viajar. Es probable que vaya a haber cambios en el viaje, y algunos de esos cambios probablemente sean necesarios, sean favorables, ¿no? Habíamos alcanzado unos niveles en el turismo muy grandes en volumen, una hipermovilidad que a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? El volar tan lejos para tan poco tiempo, y quizá también ahí haya que introducir cambios, y probablemente la COVID-19 haya sido un acelerador de cambios que ya se estaban dando, ¿no? Una tendencia de querer introducir cambios en los modelos turísticos que teníamos, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que esto, y lo decía Paco muy bien, esto va a hacer mucho daño. Vamos a ser menos y vamos a ser más pobres cuando salgamos de esto.
Y yo trabajo en una empresa turística y nuestra sensación aquí es de dificultades, pero claro, yo hablo con muchos compañeros que trabajan en otros destinos o que viven y operan desde otros destinos en América, en Asia, en África, donde esos países no tienen esa red de seguridad que da un Estado consolidado para poder establecer unos ERTES, para poder establecer unas ayudas. Hablo con compañeros que trabajan en parques nacionales africanos que no saben cuánto tiempo más se podrá pagar a los rangers para controlar la caza furtiva. Vemos cómo el que no haya turistas lleva a que muchos de esos espacios protegidos no tengan ingresos para mantener sus estructuras. O sea que yo creo que también hay que pensar un poco más allá de donde nosotros nos encontramos y conocer esas otras realidades para entender que el turismo es una actividad absolutamente global, que está muy interrelacionada, totalmente de acuerdo con Marcial en esa gran importancia también de España como emisor de turistas a otros lugares y cantidad de empresarios españoles que están destinados en muchos otros sitios y que lo que hacen es operar desde China, desde India, para que los españoles puedan viajar allí y que es verdad que ellos se van a encontrar en una situación muy complicada en estos momentos, porque hay muchas marcas que se han deteriorado mucho, ¿no? Muchas marcas de destino, marca país, ¿no? Y vamos a tener que trabajar también para recuperar esa confianza. Pero siempre desde ese enfoque de que yo creo que la gente, en el momento que le dejen, va a querer salir de casa, ¿no? Nuestra casa ha sido siempre nuestro refugio, pero yo creo que ahora tendencias como la que nos decía Iñaki, o sea, vivir en una furgoneta durante una semanita nos va a parecer una delicia, ¿no? Porque vamos a querer salir, nos vamos a querer mover, eso está dentro de nuestro cerebro y yo creo que en el momento que nos dejen vamos a comenzar a viajar. Esperemos también que algunas de estas cuestiones de las que se está hablando mucho nos lleven a viajar con más conciencia, pensando más en la sostenibilidad, pensando más en establecer unas relaciones más intensas con la gente y con los lugares que visitamos, pero no me cabe duda de que en cuanto nos dejen volveremos a viajar. Y en nuestro caso, y lo que promovemos desde Viajando Despacio, muchos de nosotros volveremos a viajar en bicicleta, despacito. Para nosotros este verano viajar por España pues va a ser una de las cosas que hemos hecho siempre, ¿no? Disfrutando de los entornos más cercanos, de esos viajes de proximidad, de conocer en detalle zonas rurales que a veces las dejábamos de lado porque como están ahí al lado ya iremos en otro momento. Bueno, pues este es su momento. Es el momento. Bueno, pues me ha gustado las intervenciones. Muchas gracias porque esto vamos a hacer al final un taller de coaching turístico, ¿no? De optimismo turístico. Me gusta. Bueno, vamos a pasar a lo que un poco las ideas y en relación con administraciones públicas y con el sector privado, que obviando, por supuesto, pues todas estas medidas 100% necesarias, de como labor sanitaria, desinfección. Yo creo que lo que se ha demostrado durante este confinamiento es que es necesario tener contenido, haber generado contenido para que la gente lo consuma en su casa. Se han disparado los ratios de consumo, como decíamos antes, y el que no tenía el contenido creado el día 14 de marzo, pues se ha encontrado con que su destino o su marca turística ahora mismo no existe para el que está en su casa sentado sin poder usarla, ¿no? No ha buscado esa marca de viajes, no se ha buscado porque no tenía un contenido creado para ello. Entonces, me gustaría hablar un poco con vosotros qué consideráis fundamental para atraer al turista de nuevo y generar esa confianza que hemos comentado los cuatro, habéis comentado, que es lo fundamental. Paco, por ejemplo, ¿cómo crees que se puede trabajar el contenido para generar esa confianza? Pues, a ver, ¿te refieres al contenido periodístico o el marco para que...? Contenido en ambos. El contenido periodístico a nivel de generar marca destino y luego... Sí, a ver, yo aquí, este debate, esto es muy largo y esto se podría estar hablando. Yo, aparte de optimista, soy realista. Entonces, ojalá esto sirva para cambiar algunas malas prácticas del turismo, para hacerlo más sostenible y para hacerlo más tranquilo. Ojalá. Yo viajo solo, viajo con tiempo, cuando puedo, en fin. Pero seamos realistas.
es absolutamente imposible, por lo que acabamos de decir, por lo que acaba muy bien de apuntar Marcia. El turismo es una industria de muy baja rentabilidad. Y la única rentabilidad es mover muchas cifras. El turismo es masivo porque si no, no lo es. A mí hay algo, en estos debates que hemos tenido estos días, que una frase que me deja muerto, y me lo han dicho un par de veces. No, es que el turismo se jodió cuando se democratizó. Ya desde que puede viajar cualquiera, por eso el turismo se estropeó. Ole tus narices. Es decir, como viajamos la clase media, como ya podemos viajar la clase media, pues lo hemos jodido todo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿A un turismo que sea sostenible porque viajen muy pocos? Como viajan muy pocos, el producto es muy caro y solo pueden viajar los más ricos. ¿Cuánto puede costar un billete a Bangkok en un 777 a la mitad de su ocupación, con la fila de medio vacía? 3.000 euros. Solo van a viajar los ricos. Entonces, no confundamos. Todos queremos que el turismo sea menos agresivo, sea más sostenible, pero tenemos que pensar que si eso viene porque es más caro, al final solo va a poder viajar una élite que tenga dinero. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre eso. Chus apuntaba otro detalle con el que yo estoy muy involucrado: la protección de los animales en África, en los safaris. Sé que está por aquí mi amigo Dani, que está haciendo una labor, Dani Serralta, una gran labor por la protección de los rinocerontes. Pero los rinocerontes o los gorilas en Uganda se protegen porque llegan turistas que pagan 700 o 1.000 euros al día para poder ver los gorilas. ¿Es que molestan a los gorilas? Sí, indudablemente. Si los gorilas estuvieran solos, sin nadie, mejor. Pero es que si no están los turistas, van a estar los furtivos y los gorilas van a morir. Con lo cual, al final, esa visita de turistas, con todo lo perjudicial o molesta que puede ser para los gorilas, los está salvando. Ahora mismo hay 1.000 gorilas cuando nunca los hubo. Y es porque con ese dinero que damos los turistas se pagan a los rangers, a la población local se le convence que no siga talando el bosque, porque muchas veces no es matar el gorila, es que acaban con su entorno. Vengo a decir que las implicaciones e imbricaciones del turismo son tan grandes con todo que no es tan simple y tan sencillo como decir vamos a viajar menos, vamos a viajar de otra manera, etcétera, etcétera. No estoy ni defendiendo ningún modelo y mucho menos el masivo, solo, ya te digo, como realista, anuncio que no es tan fácil, porque es un problema que tiene muchas implicaciones. ¿Cómo podemos facilitar? Pues facilitando, es decir, el turismo solo puede venir si le has puesto unas condiciones fáciles, es decir, si no tiene que pasar una cuarentena para entrar a tu país, si para entrar a un hotel no se tiene que vestir como un enfermero del ébola. Entonces, bueno, pues ahí habrá que ir poniendo. El gobierno sacó la semana pasada unas directrices a seguir para establecimientos turísticos, no sé si las habéis visto, hablaba de cómo hay que proceder desde albergues del Camino de Santiago a camping, a hoteles, a museos, y tal, ¿no? Claro, las leías. Tengo mucha relación con el turismo rural y hay gente de casas rurales que me decía, madre mía, pero si esto es imposible de poner, ¿no? O sea, yo creo que esas medidas tan limitantes pueden funcionar durante un pequeño tiempo, pero a la larga no podemos pensar en un turismo en que para viajar a una casa rural poco menos que te tengas que vestir de astronauta. Entonces habrá que buscar... Me refería, Paco... Dime. Disculpa, Paco, que te corte. Me refería más que a efectivamente todos estas normativas que, como decía, pues van a ser obligatorias, que cumplan pues, bares, restaurantes, casas rurales y demás. Me refería más a cómo tienen que invertir las administraciones a la hora de posicionar un destino como marca. ¿Qué tienen que hacer para que su destino sea confiable, sea seguro para atraer al visitante? Te lo estoy diciendo. Aparte de todas esas medidas. España tiene que vender que seguimos siendo estupendos, que seguimos teniendo una gastronomía maravillosa, un clima fantástico y que además hemos implementado unas medidas sanitarias que van a hacer que usted pueda viajar con una relativa seguridad sanitaria, pero con facilidad. Es que no hay más vuelta de hoja. Si quiere, a lo mejor no necesitamos que vuelvan 84 millones de turistas, pero que para que vuelvan 40, lo que hay que ofrecerles es que seguimos teniendo las mismas maravillas como país, pero aparte te damos unas garantías sanitarias y facilidad.
El turismo solo funciona si hay facilidad. Si no, pues seguiremos viajando, digamos, los que somos viajeros indómitos, los que no nos arregla nada y, bueno, si hay que ir, ahí vamos de cualquier manera. Pero si queremos que esa industria que da mucho dinero y mucho trabajo y mucho PIB funcione, pues lo que hay que dar es facilidades. Y en este caso las facilidades serían, mire, tenemos unos hoteles, unos campings, unos albergues del Camino de Santiago que han implementado unas normas sanitarias de protección. Va a viajar usted todo lo seguro que puede ser en una pandemia de este tipo, pero aparte con unas ciertas facilidades. No veo otra manera. Totalmente de acuerdo. Iñaki, ¿qué opinas? ¿Cómo transmite un destino que es seguro? Muy buenas. Pues yo creo que vuelve a ser un poco el momento de la comunicación, ¿no? No sé si el turismo le puede ocurrir un poco como le sucedió a la construcción en el 2008, ¿no? Que igual no todo el mundo necesitaba tener 2 casas, 3 casas, ¿no? No toda parcela rural tenía por qué ser urbanizada, ni todas las aceras tenían que ser enormes, ni todas las playas. No lo sé. Yo creo que algo viene para quedarse todo esto, ¿no? De que el confinamiento, que todos nos quedemos en casa sea la mejor medida sanitaria, pues nos da también algún hilo de la tendencia. O sea, que hay que quedarse quietos, que tenemos que usar mascarillas, que tenemos que tener un distanciamiento físico con el otro, ¿no? No sé si el concepto de distanciamiento social es el más bonito, pero bueno, sí que físicamente vamos a tener que guardar unas distancias, por lo menos a medio corto, ¿no? En un futuro, como no sabemos, pues yo tampoco sé qué decir, ¿no? Entonces, eso va a cambiar la manera de viajar y va a cambiar las posibilidades. ¿Pero por qué? Porque vamos a priorizar la salud. Y entonces, yo creo que para mover otra vez los viajes o para atraer a los turistas a los destinos, primero habrá que facilitarles información en torno a estos temas, ¿no? Cómo cada destino, cómo cada lugar va a preservar eso, que se va a poder preservar la salud de cada uno, o sea, que no va a estar masificado. Entonces, bueno, pues creo que ahí va a haber oportunidades para destinos, ¿no? Yo, en el último podcast, que lo he hecho un poco adrede para ver qué decía el sector, ¿no? Pues hablando con Luca Bocci, que muchos de aquí le conoceréis, ¿no? Noruega, director de marketing de Noruega en España, pues es un destino no masificado, es un destino con una naturaleza salvaje brutal, pues puede ser la oportunidad de esos destinos que no movían grandes cifras para viajar. También hablo con Aragón, a mí me encanta el Pirineo y tengo muchas ganas. Yo creo que este verano Ordesa no sé cómo será, pero si ya antes estaba masificado que para ir al refugio Gori ya te encontrabas con gente en bikini por el camino, con tacones, no sé, de todo, pues yo este verano me da un poco de pena. No sé qué va a ser del Pirineo. Como vayamos todos allí, pues igual no pasa nada si no todo el mundo va, ¿no? O entre esas medidas para potenciar el turismo también habrá que ser sensible con la otra parte del turismo, que es la propia naturaleza, los paisajes, bla, 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 ¿no? Entonces, en Aragón, pues están buscando la manera de hacer atractivo otros rincones, que yo creo que es lo que ha hecho pues gran parte, casi todos los destinos, ¿no? En Euskadi, que es un destino que por la situación política o sociopolítica, pues nunca ha estado masificado, pues aquí se lleva años, ¿no? Una década. Yo trabajo con varios destinos trabajando eso, ¿no? Esos ingredientes de lo natural, la historia que hay detrás, esas experiencias intensas. Total, comunicación, para atraer a la gente, ¿no? Y para remarcar esos valores añadidos. Pues los hoteles ya no van a competir en la cama ni en el precio, tendrán que competir lo mismo. O sea, ¿cómo cuentas que tú no solo preservas la salud, sino que también vas a hacer una experiencia intensa, ¿no? Eso a medio corto porque nos va a tocar movernos por aquí, por la península. Yo tengo la suerte de tener una furgo. La cogí el lunes. Me muero de ganas de montar. Estás deseando. No sabes si arranca. Arranca, te lo digo. Pero tampoco quiero moverme en un sitio donde esté todo el mundo. O sea, no sé si ahora, como se han puesto de moda acá en las furgonetas, así vamos a estar todos ahí con las furgos. Pues me iré a un descampado. O sea, no sé. Creo que hay que buscar esas maneras, ¿no? Entonces, yendo al tema, ¿no? Y al tema de la confianza y cómo generar contenido y cómo atraer turistas, pues con estos nuevos ingredientes, comunicando mucho que se va a preservar la salud, comunicando mucho el valor añadido. La gente, el bolsillo se va a ver afectado. Yo no sé si somos aquí un ejemplo representativo de los bolsillos, pero bueno, vamos a querer viajar, destinaremos el dinero que cada uno considere oportuno. Entonces le exigiremos también a ese viaje, a esa experiencia,
un poquito más, ¿no? Igual ya no es un vuelo charter a donde sea, sino, bueno, pues me voy a dejar algo más de dinero, no voy a viajar tanto, voy a viajar poco. Entonces, para el destino y para la comunicación yo creo que es un momento muy bueno para comunicar muy bien todos esos intangibles, para personalizar mucho los destinos, las ofertas, e intentar atraer a la gente por esas líneas, ¿no? Soy un destino seguro. Totalmente. Y además de seguro, sostenible, y quiero que tu experiencia sea intensa. A mí eso es la línea que me parece más interesante. Paco, quería... Sí, si me dejas, sí. Quiero puntualizar una cosa porque, a ver, que no quede aquí que yo defiendo el turismo masivo. Yo soy tocapelotas porque soy periodista y me toca hacerlo. Entonces, ahora mismo es el momento guay de decir, no, hay que viajar menos y poco y sostenible. Estupendo, yo lo compro, yo también. Ahora, yo no voy a dejar de viajar porque es mi vida. ¿Con qué morro, con qué autoridad le digo yo al otro que no viaje porque no podemos viajar todos? A eso me refería con lo de la democratización. Claro. Si alguien tiene la fórmula para que viajemos la mitad y que yo esté en esa mitad, que me la diga. Porque todos los blogueros, todos los viajeros, todos los que oigo hablar de esto, ellos consideran que van a seguir viajando. Ellos son de los que van a seguir viajando. Va a ser los otros, los turistas, los que dejan de viajar. Entonces, me apunto a lo que dice Iñaki. Hay que buscar otra fórmula, pero que alguien me diga de qué manera yo voy a seguir viajando, el que va a dejar de viajar va a ser el otro. A eso me refiero a la democratización. Vivimos en una sociedad libre, el capitalismo es lo que hemos adoptado, nos guste o no, que me diga alguien la fórmula para que viajemos la mitad, pero yo esté en la mitad de los que viajan. Solo dejar eso ahí, que no me niego, no reniego a que viajemos de otra manera, pero que yo no sé la fórmula. Y como periodista, mi labor es tocar los huevos, a la sociedad para que abra este debate, porque yo no tengo la solución. Perdón que me he metido... Nada, perfecto, que esto se trata de que intervengamos cuando nos parezca para ir debatiendo sobre las propuestas que salgan. Chus, tú que dejo a Marcial para el final por otro tema, y Chus, tú que estás metido en el mundo del turismo sostenible y responsable, ¿crees que ha cambiado el perfil del turista, por lo menos en este corto medio plazo? Vamos a viajar, aparte de viajar por el interior, que eso, pues en esta primera fase no nos queda otra, pero ¿cambiarán en cuanto a duración los viajes de interior y a perfil de viajero? Mira, esta es una pregunta que a mí me han hecho bastante en este tiempo, mucha gente desde la prensa, y la realidad es, esto es un momento especial. Estamos ante una crisis sanitaria, no es una crisis turística, ¿eh? A esto nos ha traído esta situación de la pandemia. Si esto dejara de existir ahora mismo, en una semana estábamos casi donde estábamos antes. Claro, o sea, claro. Las inercias son las que son. Totalmente. Yo creo que, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Paco, no hay una fórmula mágica. Es un cambio que requiere mucha decisión y quiere mucha imaginación también por parte de los destinos, y que haya destinos que consigan generar unos productos que tengan una rentabilidad mayor, pero no solo me refiero a una cuestión de precio, porque hay otras rentabilidades que también pasan por reducir esas externalidades negativas que genera el turismo, ¿no? De generación de basuras, de generación de aguas residuales, que eso también es dinero que muchas veces no contabilizamos, ¿no? O sea, que probablemente tiene que ser caminos paralelos. Y luego, además, hay muchos viajeros, muchos tipos de viajeros, y hay viajeros que lo único que les interesa es viajar y no tienen no tienen otras necesidades ni otro grado de conciencia que quieran integrar en esa parte del viaje. Oye, y tienen todo el derecho a viajar como el resto, ¿no? O sea, que eso lo tenemos que tener también todos en cuenta. O sea, que al final es una labor de concienciación de unos con otros. Y en la línea de lo que tú preguntabas de qué habrá que hacer, yo creo que una cosa que tienen que hacer los destinos es ser todavía más transparentes de los que han sido hasta ahora. Y Iñaki lo decía, ¿no? La comunicación es fundamental. La comunicación y el poder aportar datos, ¿no? Que además ahora
la tecnología nos lo permite, ¿no? Poder aportar datos de cuánta gente hay en las colas de los museos o de cuánta gente hay en los aparcamientos de las playas o sea, para que la gente pueda tomar las decisiones casi en tiempo real de ir a un sitio o a otro, ¿no? Dentro de un mismo destino, ¿no? O sea, yo creo que por ahí también se van a dar muchos cambios en la información que nos suministran los destinos a través de sus páginas web, de sus aplicaciones, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y creo que también es el momento de que se hagan verdaderos trabajos más profesionales en la comunicación turística, de contarnos historias, que todos sabemos que eso ha funcionado muy bien y que los destinos que han trabajado en esa línea les ha ido de una manera genial, ¿no? Porque al final llegas a un público que está buscando algo más que hacer una foto o que tomarse un baño en esa playa. O sea, que lo que quiere es disfrutar de algo más. Ya está tan manido el término de experiencia que quizá ni siquiera es la palabra que deberíamos utilizar, pero la gente lo que quiere es disfrutar de algo y que no se nos olvide, y esto lo decimos siempre nosotros somos una empresa turística que lo que vendemos es que la gente se lo pase bien en sus vacaciones, que disfrute de sus vacaciones. Nuestro mayor éxito es que cuando tú estás acabando un viaje veas la sonrisa en la cara de la gente. Eso es lo que queremos. Cuando vamos de vacaciones, lo que queremos es que nos traten bien, que nos hagan sentir bien, y cada uno de nosotros siente eso de una manera distinta. Y los destinos tienen que aprender a comunicar que ese destino está preparado para hacer sentir bien a mucha gente distinta, porque le puede ofrecer muchas actividades o le puede ofrecer muchas sensaciones diferentes, ¿no? Que van desde la gastronomía a las actividades en la naturaleza, al patrimonio cultural, y a poner en valor todas esas cosas que hacen que un lugar sea único y sea diferente, y que por eso vale la pena ir ahí, ya sea en la tierra de Paco en Murcia, o ya sea en Euskadi, o ya sea en cualquier otro lugar, ¿no? Muy de acuerdo, Chus, muy de acuerdo. Ahora, haciendo referencia a todo esto que cuentas de las administraciones que tienen que comunicar, y bueno, pues me parecen muy buenas aportaciones esas de comunicar diferentes lugares que puedan estar con más o menos gente. Quería hablar con Marcial, que le he dejado para el final en este bloque porque es un experto, es director de agencia, ha sido y es director de agencias de comunicación turística, una de las más importantes de España. Y quería no solamente preguntarle por los territorios, sino también por las marcas, porque esto también, además de cambiar la comunicación de los territorios, va a cambiar la comunicación de las marcas del sector privado del turismo. Entonces, aquí se habla mucho de la digitalización dentro de las marcas, ¿no? Y en el mundo del marketing, pues todos quieren comunicar que son súper digitales. Y el otro día leía una cita que me gustó, que era: la transferencia digital está por encima de las marcas, se trata de una transformación de las personas. Es decir, hasta que no transformes a la persona que hay dentro de tu marca a hacerla digital, por mucho que digas que tu marca va a ser digital, tampoco vas a conseguirlo, ¿no? Entonces, esto, Marcial, ¿tú cómo crees que las marcas tienen que empezar a comunicar, las marcas del sector privado del turismo, comunicar que vuelven a estar operativas o ganar también confianza hacia el futuro cliente? Bueno, todo va en la misma línea. A ver, estamos hablando de una industria que yo creo que es muy marketingiana. Es una industria que ha creado muchísimos contenidos. Yo creo que no hay ninguna industria que haya creado tantos contenidos, tantos vídeos, que tenga tanto I+D en sus planes de desarrollo, y sobre todo basados en la tecnología. Es decir, hemos tenido mucho temor de que, para el sector de agencia de viajes usual, de tienda de calle, que llegaran las online con esa fuerte tecnología y acabara con el mercado. No ha ocurrido así. Sigue existiendo, afortunadamente, muchas agencias de viajes tradicionales de calle, pero ha sido un sector muy, muy atómico en todo esto. ¿Cómo se va a desarrollar hasta ahora? Va a seguir la misma línea. Es decir, no se va a parar la inercia. Es más, hemos parado 2 meses. Lo que estamos tratando es de que estos 2 meses no se conviertan en 2 años. Y para eso necesitamos mucha ayuda. Otra vez vuelvo a reivindicar las ayudas gubernamentales, mucha ayuda extranjera, mucha ayuda de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Pero nosotros
¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos es que seguir esta línea de la máxima comunicación. Hay que hacer más contenidos porque es verdad que había mucha publicidad. La publicidad es buena, tiene que seguir existiendo, pero tenemos ahora que contarle muchas más cosas a la gente, con lo cual la comunicación en base a contenidos va a ser muy importante. Va a ser muy importante la tecnología audiovisual, es decir, ahora vamos a tener que enseñarle a todo el mundo qué es lo que hemos hecho para transmitir esa confianza. Por lo tanto, es muy importante las tecnologías como antes que habíamos vacilado con la realidad virtual, pues con la realidad virtual, con los paseos virtuales, con toda esa tecnología, porque ahora nos vamos a encontrar un cambio efectivamente en el perfil del comprador, no del viajero, porque el viajero, como dice muy bien Paco Nadal, Iñaki, el viajero va a seguir con sus costumbres, va a seguir tendiendo a ir a donde él le gusta ir y tenía planeado ir. Esto ha sido un paréntesis. Nosotros seguiremos yendo a donde queramos ir. Pero el problema es que a la hora de comprar, yo creo que vamos a ser mucho más inquisidores o mucho más inspectores de lo que estamos comprando. Es decir, queremos ver mejor lo que vamos a comprar, queremos estar seguros de lo que vamos a comprar y ahora con este miedo escénico sanitario, como ha pasado, os acordáis os acordáis y sigue habiendo, ¿no? Todo el miedo escénico terrorista. Yo creo que es diferente. El miedo escénico terrorista es diferente al miedo escénico sanitario. Y es diferente también, afortunadamente, porque el medio sanitario ahora ha sido un tema global, entonces estamos todos metidos en el mismo ajo y entonces en cuanto un poco demos confianza a los destinos entre nosotros empezaremos a dejar que los turistas vayan viajando. El tema terrorista era que tú le cogías un miedo escénico, y esto sería muy largo de contar, también porque dentro de nosotros hay un estigma racista y vemos al mundo árabe de una forma diferente, al África negra de una forma diferente, porque en el tema terrorista, y hago este paréntesis para que veáis cómo los estigmas de los destinos pueden caer de una u otra forma. En el tema del terrorismo, donde metíamos en el saco a todos los países árabes iguales, cuando no ocurría esto, no nos dábamos cuenta de que ir a Londres, al metro de Londres, era más peligroso que ir a ver las pirámides de Egipto. Esto a nadie le entraba en la cabeza. Tú decías, me voy a Egipto y todo el mundo decía, ¿qué? Ten cuidado y tal. Sin embargo, decías, me voy a Londres y no pasaba nada, cuando el metro de Londres es uno de los sitios más amenazados del mundo en cuestiones terroristas. Entonces, ese miedo escénico, nosotros en sanidad ahora tenemos la ventaja de que todo el mundo está como nosotros. Lo único que nos salva es que si lo hacemos mejor o peor, o si seguimos trasladando, como decía Paco Nadal, esa confianza de que somos un destino realmente que siempre ha sido muy sano, un destino que siempre ha sido seguro en cuanto a seguridad vial, seguridad social, que tiene unos servicios espectaculares y todo eso hay que enseñarlo. Y ahora, afortunadamente, tenemos medios tecnológicos que hay que explotar al máximo, aunque ya el sector los estaba explotando, pero hay que explotarlos más todavía dentro de la comunicación para enseñar lo que tenemos, que sigue siendo muy bueno, seguimos teniendo una sanidad cojonuda, seguimos teniendo unos servicios espectaculares, unas playas magníficas, un interior, un patrimonio histórico, el mejor del mundo, y esto hay que volver a enseñarlo y con confianza y además con chulería. Es decir, no tenemos que estar acomplejados de las cifras que hemos tenido desafortunadas, porque realmente si lo hacemos bien y todos salimos a la calle bien, con los distanciamientos, hacemos bien las medidas y somos conscientes de que entre todos tenemos que levantar esto, yo creo que rápidamente el ser humano tiene una ventaja, que es que afortunadamente olvidamos las cosas malas, no olvidamos, pero aparcamos, tenemos la facilidad de aparcar las cosas malas para dirigirnos hacia la felicidad, que es nuestro objetivo como ser humanos. Y eso nos empuja a que rápidamente volvamos a tomar la iniciativa de muchas cosas a pesar de tener momentos desafortunados. Yo creo que tenemos que aprovechar esto y la única forma de hacerlo es enseñando mucho lo bien que lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Hombre, hoy un día de San Isidro no vamos a dejar de ser chulos, ¿no, Marcial? Iñaki, que me pedías la palabra. Yo no quiero irme por las ramas, Marcial, y tampoco, como lo has sacado todo el tema, pero, o sea, yo hablo de comunicación, no de marketing. Marketing es venta, y es cierto, el turismo es pura venta.
la gente no va a seguir viajando a donde quiere, va a seguir viajando a donde le vendan, que por 4 duros puede irse. Y hay muchos destinos, o sea, las mejores playas pues no están muy lejos de nuestras casas. Yo lo voy a comprobar con mi furgo, no voy a ir muy lejos a mis mejores playas. Pero está todo el mundo yendo a ciertos destinos por 4 duros con una pulserita que yo creo que no se sostienen y posiblemente por ahí va a haber cambios. Porque hay que cuidar también eso. Yo creo que ha habido una venta absoluta. Ya el tema del terrorismo y la falta de sensibilidad cultural por los países tampoco me meto, pero creo que es enorme. O sea, el capitalismo se ha olvidado de eso. Las agencias, las aerolíneas y el sector del turismo pues va ahí donde más márgenes le permitan o no le permitan. Y a veces esos márgenes pues no conocen de lenguas, de culturas, y el terrorismo también nos lo vende. ¿Qué es terrorista? ¿Qué no es terrorista? ¿Qué región? ¿Qué país? ¿Qué lugares? Yo viajo y me apasionan los lugares en conflicto y, bueno, y sé a dónde voy, pero, no sé, me da un poco de grimilla ese tema o esa línea me parece que es muy sutil. Y creo que es un buen momento para comunicar, para vender también, pero ojalá en esa venta también pues cada vez se imponga una mayor sensibilidad, no solo por lo sanitario, sino también por lo social, ¿no? Por alusiones, Paco. Si me permite... bueno. Iñaki, a ver, totalmente de acuerdo. Primero, a ver, no quiero sentar aquí una cátedra ahora de nada. Y es un comentario, o sea, no te digo... Sí, no, pero no separes el marketing de la comunicación porque la comunicación es parte del marketing. Es decir, es una vía más del marketing, ¿vale? Entonces no hay que separarlo. Cuando yo digo marketing, hablo de todo. Hablo de la creación del producto, de la comunicación, de la venta, incluso de la distribución, ¿vale? Que eso es el marketing, ¿no? Y la comunicación es parte del marketing. Pero al margen de eso, mira, yo estoy más en la línea de Paco Nadal. Los destinos, cuando no tienen nada, hay que contar que el turismo ha desarrollado muchos países y muchos pueblos y les ha sacado del hambre. ¿Vale? Cuando esto ocurre, todo el mundo quiere recurrir al turismo. Y cuando esos destinos ya tienen mucha gente, entonces empezamos a meterle tasas a la gente para que no venga o para sacarles pasta, como está haciendo las ciudades europeas y está haciendo Barcelona y está haciendo muchas ciudades, ¿vale? Y empezamos a decir, joder, es que ya hay demasiada gente. El problema es que no nos organizamos con esto. Y es más, tampoco somos viajeros responsables. Ahora, dentro de la sostenibilidad, hay un tema y hay un decálogo incluso de cómo ser un viajero responsable. Y esto se debería de inculcar incluso en los colegios. Porque ser un viajero responsable es también ser mejor persona, es saber distinguir, como tú muy bien decías, las culturas unas de otras y respetar las costumbres. Esto es muy importante en el sector turístico que lo hemos dejado a un lado. Mira, solo te pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho en Radio Marca y en el programa de Paralelo 20 hemos hecho un contenido muy comprometido. Nosotros hemos hecho una estrategia, llevamos 2 años haciéndola, lo que pasa es que esa estrategia, como todo, necesita un patrocinador y al final es difícil encontrarlo, por lo tanto no hacemos tantos como desearíamos, pero nosotros vamos a los colegios a hacer el programa de radio. Juntamos a todos los chavales en el gimnasio del colegio o en el teatro del colegio y antes de hacer el programa de radio para que vean cómo se hace un programa de radio, etcétera, etcétera, lo que le damos es una charla apoyados por la Fundación Intermundial y apoyados por la Universidad de Brija, le damos una charla de cómo ser un turista, un viajero responsable. Esto es increíble, la reacción de los chavales. Es increíble lo que ellos, porque luego hacemos interacción con ellos, los que nos cuentan y los sanos que están por dentro y luego cuando nos hacemos adultos los estropeamos cuando nos vamos de viaje, ¿no? Esto es lo que creo yo que tenemos que hacer. De hecho, nos han dado un premio en Fitur, como alguno de vosotros sabéis. Uno de los premios de Fitur este año se lo han dado al programa, precisamente por estas acciones que hacemos de turismo sostenible y de turismo responsable, ¿no? Yo creo que parte... Yo he jurado de ese programa, de ese concurso. ¿El qué? Yo he jurado de ese premio. Era jurado. Creo. Pues mira, tú estarás más de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, que esa concienciación de ser un turista responsable ayudaría mucho a los destinos masificados. Sí, pero el turismo... Yo creo... Perdona. Paco, perdona, Iñaki, que va Paco que quería intervenir. A ver, estoy muy de acuerdo con Marcial. Yo creo que la cosa no va por prohibición, sino por un lado por concienciación.
convertir a turistas responsables, no prohibir hacer el turismo. Luego hay una manera de luchar contra esa masificación que nadie le ha prestado atención. Yo no he oído hablar de eso en todos estos debates de estos 2 meses, y es la desestacionalización. Es que el turismo no es tan masivo como creemos. Es masivo en un punto concreto y en una fecha concreta. Yo te llevo ahora mismo a playas del Mediterráneo que están vacías, llevan 10 meses vacías, afortunadamente para ellas y su ecosistema. Pero es que el problema, por eso decía que el turismo es que está imbricado con otras muchas cosas. Claro, desestacionalizar implica que si tú tienes niños puedes viajar con ellos en marzo o en septiembre, que son meses maravillosos para viajar, pero si tienen colegio no van a poder. Pero si luchamos, yo creo que hay 2 maneras de evitar esa masificación. Una es luchar por la desestacionalización. El mundo, o sea, Venecia un martes de invierno, hay muchísima menos gente que un día de agosto, obviamente. Y las playas están vacías, y en Galicia hay unas playas maravillosas que están vacías 10 meses al año, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el número es clausus, un cupo. Yo creo que es hacia donde se tiene que ir y ya se ha ido. Como en la Alhambra, como en islas, como se está haciendo ya en mucho. Tú, Iñaki, hablas de Ordesa. En Ordesa hay 3.000 personas de cupo desde hace tiempo, creo, si eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, sí, pero es un sector... Me refiero que como yo no creo que podamos prohibir a nadie viajar porque vivimos en una sociedad libre. A lo mejor, en vez de prohibirle que salgan de sus casas, es que no lleguen más de los que pueden entrar. Y que, claro, en una ciudad como Barcelona, ¿cómo lo vas a hacer? Pero hay muchos destinos en que sí se puede poner un número máximo y hasta ahí, y ya no pasa más gente, ¿no? Creo que esa es la solución, o una de ellas. Perdona, Iñaki. No, perfecto. Vamos, que yo os he dicho que yo me iba por las ramas y la rama genera más rama, ¿no? Yo, sin más, solo metía ese puntito de la sensibilidad en el viaje, ¿no? Al final, el turismo es un sector y es experto en protocolos, en sellos, y hasta la etiqueta sostenible se convierte también en un elemento más del marketing, ¿no? Sin más. Entonces, la sensibilidad siempre tiene que estar ahí. Soy un turista responsable. Bueno, pues puede ser un oxímoron o no, ¿no? Pero bueno, ojalá. Pero a mí me gusta esa sensibilidad, ¿no? Podéis ir a un cole y decirles a los chavales, oye, podéis viajar. Son valores y son cosas que tienen que ir cada vez más calando, ¿no? Porque vemos que el mundo va sucediendo situaciones extraordinarias y nos exige también como consideraciones distintas. Y va un poco la línea por ahí. Dicho esto, muchas gracias. Nada, este debate del turismo sostenible seguramente y responsable, seguramente Chus lo ha tenido muchas veces y puede darnos pues para estar aquí mucho tiempo, pero no quiero seguir en él porque nos va a llevar también a que se nos pase el tiempo de la jornada. Y queríamos limitarla a 1 hora y media, quizá nos vayamos un poquito más. Chus, por favor. Solo por dar un pequeño apunte en este debate que como tú sabes, nosotros llevamos mucho tiempo en esto. Nosotros creamos el Centro Español de Turismo Responsable cuando este era un término del que no se hablaba y nosotros lo defendíamos porque considerábamos que el término de turismo sostenible ya se estaba gastando. Creemos que está absolutamente gastado, o sea, que ahora se habla de sostenibilidad como una commodity que sirve para todo y que no tiene ningún sentido. Pero también hay un elemento que Paco lo decía que es muy importante, desestacionalizar. Y luego otra cuestión. Llevamos mucho tiempo en el sector turístico hablando de calidad y yo creo que siempre hemos confundido la calidad con el lujo. Cuando hablábamos de calidad lo convertíamos en algo que era lujoso, ¿no? Hablábamos de calidad en el turismo rural y poníamos jacuzzi dentro de las habitaciones, ¿no? Cuando para muchos la calidad es dormir en medio del campo con nadie más, ¿no? O un campamento en un gran parque nacional africano que duermes en una tienda de campaña, pero que sabes que no hay otra persona en kilómetros alrededor. O sea, que la calidad para muchos pueden ser cosas muy diferentes, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que tiene que ver con lo que hablábamos antes de saber comunicar esa calidad. A lo mejor tú has apostado por una calidad que es tu patrimonio etnológico, ¿no? O esa cultura popular que está a flor de piel, ¿no? Hablábamos hace poco en un foro con unas amigas que gestionan un proyecto en Guinea-Bissau, en las islas Orango, ¿no? En el Parque Nacional de Orango. Eso es calidad, aunque
tengas que vivir allí el tiempo que estés con unos equipamientos turísticos súper básicos. Olvídate del agua caliente, olvídate del aire acondicionado, pero es que da igual, porque estás en un paraíso. Eso es calidad también, ¿no? Y eso también discrimina a la gente que está dispuesta a ir, ¿no? Porque las condiciones no son a lo mejor tan confortables. ¿Qué más da? No hay que hacer allí un resort absolutamente confortable. No es el lugar para construir eso, ¿no? El que quiera ir allí sabe que tiene que pagar un peaje de comodidad, ¿no? Para estar. Y yo creo que, volviendo a lo que tú decías antes, Ricardo, todo eso hay que saber contarlo, ¿no? Hay que saber comunicarlo, hay que saber trasladárselo al cliente que nos visita, ¿no? Para eso quería cortar un poco el debate de turismo responsable, aunque podríamos seguir hablando de él, pero sí que me quería ir más a cómo comunicar varias cosas que habéis hablado, de la desestacionalización, por ejemplo, y la experiencia, aunque sea un término, como ha dicho antes alguien de vosotros, que está un poco manido, pero creo que sí que es muy importante la experiencia a la hora de llegar a un destino y vivirlo, vivir ese destino. Entonces, las administraciones tienen una oportunidad ahora que se va también a interactuar mucho con el audio, ¿no? Porque aquí, bueno, una cosa que tenéis los cuatro en común y yo con Radio Viajera es el tema del podcast. Yo creo que el audio tiene un efecto junto con la prensa escrita que es muy veraz. O sea, la gente tiene mucha credibilidad el formato. Entonces, ahora en el formato audio se pueden hacer muchas cosas que es como si las hicieras en 1996 en formato texto para subirlas a Google. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo comunicar eso en el formato audio, de si realmente es un formato que, Paco, tú que ahora has lanzado, por ejemplo, tu podcast, ¿crees que es un formato que las marcas van a apostar por él o se necesita apostar por él para esa confianza? Bueno, yo creo que es una herramienta más, una maravillosa herramienta. La radio fue el medio de comunicación que mejor aguantó el impacto de Internet, porque peleaba en su mismo campo. Es decir, tú la escuchabas gratis. Un periódico tenías que comprarlo, la televisión también, pero, en fin, Internet no solo no acabó con la radio, sino que la potenció, la magnificó, ¿no? Primero porque podías escucharla donde fuera y ahora con los podcasts. Mi experiencia, te decía antes, yo peleo en todos los campos de la comunicación, desde YouTube, podcast, escribo, hablo en radio, en fin, todo. Y yo lo considero como una herramienta más para contar, una maravillosa herramienta. El poder de evocación de los sonidos es increíble. Y en 20 minutos de radio, vamos, si bien hechos, incitas a ir a la Antártida, a Tailandia o a Benidorm, a alguien te escuche, si lo haces bien, ¿no? Vosotros sois hombres de radio y lo sabéis. Así que, bueno, yo creo que es un elemento más a tener en cuenta dentro de un proyecto de comunicación personal o de una administración pública. Y los podcasts están subiendo un montón, vosotros lo sabéis. Yo me he apuntado al tema de podcast. Los podcasts de Paco Nadal acaban de aparecer, llevo 3 solamente, pero era un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo ganado, la verdad me faltaba tiempo para sacar tanta cosa para adelante, pero ya están funcionando y me parece fantástico, vamos. Hasta mi madre con 86 años se ha aficionado a los podcasts. O sea que mirad si eso tiene recorrido. Marcial, tú que has trabajado con empresas y que siempre la parte del marketing es la primera que recortan en tiempos de crisis, entonces el formato del audio es más barato, no vamos a decir muy barato porque no lo es, lleva mucho tiempo en realizarlo. ¿Crees que las empresas van a apostar por el formato audio para comunicar en el turismo? Hombre, sin duda, ¿no? Audio visual, yo le añadiría la parte de visual también, porque, no sé, desafortunadamente, hay que decirlo claramente, la gente lee menos, cada vez lee menos. Y además queremos la información más rápida. Incluso los podcasts los tenemos que hacer cortitos, porque como hagan un podcast muy largo, luego ves el índice de audiencia y al minuto se te han desconectado, ¿no? Entonces tenemos que ser muy hábiles en este tema, contar las cosas muy flash, luego tener
un lenguaje coloquial, ¿no? Porque la radio siempre ha sido muy erudita. Cuando la gente va a la radio intenta decir las palabras exactas, ser como muy, no sé, ahí muy sabios, ¿no? Y no meter la pata. Y sin embargo, si hacemos, yo creo que esto, el mundo de los bloggers nos ha abierto también esa posibilidad de ser más directos, de contarlo más como somos nosotros realmente, como si la gente se estuviera tomando un café contigo. Esto yo creo que de esta forma llegamos más a la gente, ¿no? En cuanto a las empresas, mira, yo te voy a decir una cosa, en toda mi trayectoria marketingiana que llevo muchos años, a la gente le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. Le cuestan los cambios. Es decir, si ahora mismo la prensa de papel sigue existiendo, es porque sigue teniendo un alto índice de credibilidad. Es decir, tú ves una página en un periódico y te crea un índice de credibilidad mayor que si ves un banner en Internet. Y a la hora de que los clientes, porque todo esto se mueve con pasta, no lo echemos para atrás, a la hora de los clientes pagar, todavía pagan más por una página de periódico que por un banner o por un, no sé, microsite o un intersticial, llámalo como quieras, en una página, en una page de Internet, ¿no? Entonces, estos hábitos hay que irlos cambiando poco a poco. Yo soy consejero de una empresa que está intentando meter la realidad virtual y los entornos virtuales dentro del turismo y dentro de las agencias de viajes y cuesta Dios y ayuda. Porque a la gente le cuesta manejar las cosas, le cuesta manejar los móviles, las aplicaciones. Todavía estamos en una generación que estamos entre la oveja y el ordenador. Bueno, eso yo creo que ya lo hemos pasado. Ahora estamos entre el ordenador clásico y los móviles con todas las aplicaciones del mundo. La gente le cuesta esos cambios. Entonces nosotros estamos aquí pues para irle inculcando poco a poco, ¿no? Ahora ves planes de empresa, nosotros yo hago muchos planes de empresa, donde si no le metes todavía una parte de publicidad o de contenido tradicional, les falta como algo. Como lo deposites todo en el tema digital, le falta algo al cliente, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Desde luego que los podcasts, vamos, es la leche y ojalá yo lo supiera hacer mejor y tuviera más presencia en podcast y desde aquí te lo digo. Porque escuchar lo que estamos diciendo ahora mismo, en el metro mañana, en el autobús, por la noche porque no te puedes dormir, esto es la leche. O sea, esto es como los canales, el éxito de los canales de Netflix y todo esto es porque llegas a casa y ves la película cuando te da la gana. Y esto de hacer las cosas cuando te da la gana es lo mejor que se ha inventado. Ahí precisamente hay un tema que es el apagón analógico de la radio cuando llegue en 2021, que llegará en 2021 o 2022. Programado estaba para 2021, ya veremos cuando llega, pero no, hay países como Noruega que ya no emiten en FM y yo creo que eso nos llevará al mismo consumo a la carta o on demand que nos llevó Netflix y HBO cuando pasó el DT, con lo cual el audio, que es mucho más versátil, que te permite escucharlo cuando vas a trabajar, haciendo deporte, haciendo la cena o cuando te apetece, pues me parece que es mucho más motivo para que repunte y mucho. Precisamente veía los datos de Spotify, ha crecido un 31% el número de usuarios durante el periodo de pandemia, de confinamiento, que es una barbaridad, porque ya tenía 230 millones de usuarios en todo el mundo. Y en cambio los territorios y las marcas no tienen posicionamiento en Spotify. Y dices, a ver, estamos hablando de 230 millones de personas que te pueden escuchar porque el 50% del contenido no es música, el 50% del contenido de Spotify es audio, ¿no? Entonces, creo que están desaprovechando ahí muchas oportunidades, también en altavoces inteligentes. El 50% de las búsquedas mundiales se producen por voz. Esto nosotros a lo mejor en nuestra franja de edad quizá no, pero miras un chico de 15 años y le habla al móvil, no habla por el móvil, le habla al móvil, con lo cual todas esas búsquedas y ese audio se va a hacer mucha más la interactuación. Precisamente quería también, en una de las preguntas que tengo más adelante, hablar con vosotros sobre cómo pensáis si eso va a llegar a ser habitual, esa interactuación por audio en los hoteles. Vamos a ver esos hoteles
en los que no vamos a tocar nada y vamos a estar, enciéndeme las luces, enciéndeme la tele. ¿Qué opinas, Iñaki? ¿De esto último? Sí. Tu camper, ¿cómo lo apuntas? ¿Lo vas a poner en tu camper? Las luces en tu camper. Pues, a ver, Alexa. No, yo ahí la verdad es que no sé muy bien qué decirte. Pues seguro que sí, esto va llegando, ¿no? Lo decía Marcial también, es que mientras que haya gente invirtiendo en esto, pues irá llegando, ¿por qué no? Yo sí que te puedo decir más que a mí el podcasting o esta manera multimedia también de contar historias, pues te permite esto, contar historias bonitas y distintas, ¿no? Y que el audio es muy sugerente y también te conecta con micronichos. Yo no aspiro con piedra de toque llegar a grandes audiencias, pero a mí me hace muy feliz contar mis historias, las historias que a mí me gustan, me interesan y saber que llego a un grupo de gente con el que creo una comunidad y les gustan mis pedradas, que tienen que ver con los viajes, con temas sociales, con el turismo, ¿no? Y también, al ser un proyecto personal, te permite, como a todos nos gusta, ¿no? Hacer cosas propias, con su sello, con su firma, como es el periodismo, ¿no? O el periodismo de firma. Y acercarte a marcas dentro del turismo, pues no sé, o Viajes Pangea, que está haciendo unas campañas muy chulas ahora, o yo qué sé, ¿no? O aquellos destinos en los que consideras que están acertando con su jugada. A mí eso también me hace feliz. Y eso, poder compartirlo con los suyos. Me parece también que es una buena estrategia de branding, lo que decía Marcial, pues para fortalecer dentro de una estrategia de comunicación, pues explorar también, ¿no? Lo que es generar contenidos distintos y diferentes, con gente distinta, con voces diferentes, para después compartir en los canales, ¿no? Y ojalá en un futuro, pues no solo en la furgoneta, vayamos escuchando los podcasts cuando nos dé la gana, como ha ocurrido. Hablabas de Spotify, pero la descarga de podcast no ha crecido tanto como la música a la carta, porque yo creo que la gente que escucha podcast, que escuchamos podcast, sobre todo los escuchamos paseando, yendo al trabajo y lo tenemos muy incorporado a las rutinas. Y yo por el pasillo de mi casa he intentado escuchar, a mí me gusta más en otro clima, ¿no? Yo qué sé, Radio Ambulante o Podium Podcast o los de Vanity Fair. En otro contexto, a mí en casa me ha costado mucho más seguir toda la producción de podcast que hay ahora, que hay un boom. Pero ojalá vayamos a un hotel y hablemos con Alexa y se nos abran las puertas. ¿Por qué no? Chus, es un sistema mucho más sostenible, no genera residuos. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo y estoy muy de acuerdo con una de las cosas que decía Iñaki. Tú nos conoces bien, tú sabes que nosotros hacemos podcast casi porque lo que queremos es hacer proselitismo de lo que nos gusta. O sea, lo que queremos es difundir lo que a nosotros nos gusta y no buscamos llegar a millones de personas, pero sí llegar a quien le interesa nuestro tema. Marcial, tenemos que concertar una entrevista para meterte en nuestro podcast porque de todos los que estamos aquí es el único al que no hemos entrevistado. Hace ya un tiempo, cuando llegamos a nuestro podcast número 50, yo le pedí a Paco que participara porque nos parecía un número redondo y queríamos tener a alguien, a un profesional de la radio hablando con nosotros, y tuvimos a Paco, tuvimos a Roger Blasco, otra institución en el mundo de la radio de viajes. Y al final lo que nos permite es eso, de una manera sencilla, fácil, llegar a un público que te selecciona porque hablas de lo que quiere oír y que lo puede consumir en el momento que le viene bien, ¿no? Y nosotros hemos colaborado con muchos destinos en nuestra franja de temas de interés, que es el cicloturismo, y ellos nos lo han dicho, que claro, que de repente les ha escrito gente que ha oído el podcast en México, en Argentina, cuando tú no sabes dónde va a llegar. Una vez que eso se sube a Internet, tiene una vida propia. A mí a veces me sorprende mucho cuando de cuando en cuando entro a ver quién ha oído los podcasts o los comentarios que hay, y te sorprende cómo de repente has llegado a gente que jamás te hubieras podido imaginar que podrías llegar. O cuando hicimos nuestro podcast número 100, que para mí me sirvió para cumplir un sueño de juventud. Uno de los primeros grandes libros de viaje en bicicleta que yo leí, que fue Mis viajes con Rocinante, de Bernard Magulus, un francés que recorrió el mundo en bicicleta en los años 80, pues al final le llamas, le localizas, quedas con él, cuentas una historia, le grabas una entrevista, él se siente encantado porque, claro, su historia
de los años previos a Internet ya está olvidada y, sin embargo, se siente súper contento de que alguien quiera recuperar su historia y volverla a contar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos permiten los podcasts, ¿no? El poder contar historias sin el límite a veces de un tiempo muy constreñido, un espacio físico en una página y poder contarlo de una manera sencilla, muy importante lo que decía Marcial, coloquial, como hablamos en cualquier momento. A mí me encanta que las entrevistas fluyan, intento no editar prácticamente nada en las entrevistas y eso es lo que hay, ¿no? Un fresco, rápido, pero también perdurable en el tiempo. O sea, a pesar de que tú has contado una historia hoy, esa historia va a seguir teniendo valor dentro de un año, dentro de 2, no sabemos hasta cuándo, ¿no? A mí me parece que es un elemento que ha venido para quedarse y, sin embargo, yo ya lo de Alessa, para mí al menos, lo veo menos. Pero, oye, yo creo que todos hemos ido cambiando. ¿Quién me iba a decir a mí hace 2 meses, no te quiero decir el año pasado, que iba a estar en conferencias de estas de Zoom como ayer, 3 en un mismo día? No, yo esto no hubiera dicho que no, que esto no era para mí. O sea, que ¿qué te voy a decir? Bueno, pues nos hemos ajustado bastante bien a la hora y media. Vamos a hacer un par de preguntas que han llegado, que me parece además muy interesante. Una de ellas que va formulada a Paco, que la hace Pablo Montes de viajeconpablo.com y pregunta, Paco, todo apunta a que la nueva forma de viajar va a priorizar el turismo rural. ¿Crees que puede surgir un conflicto entre los habitantes de esa España vaciada que probablemente vean al turista como un propagador del virus y los propietarios de los negocios del turismo rural que van a intentar aprovechar su ventaja competitiva con respecto a los grandes hoteles? Pues mira, la estulticia humana es infinita y llega a todos los rincones. Entonces, pues puede ocurrir. Ya se ha dado algún caso, ¿eh? En un hotelito rural intentaron alojar a 30 argentinos que se habían quedado varados en España y no aerolíneas argentinas no volaba, no podían volver, y un propietario de un hotel rural que era argentino también se apiadó de ellos, les ofreció, y no sé qué pueblo era, ni lo voy a decir aquí, pero bueno, y los vecinos montaron en cólera y vamos, consiguieron que no fuera. Espero que sea lo mínimo, pero no me extrañaría que algo así ocurriera. Ocurrió cuando empezó el turismo rural, ¿eh? Yo estaba muy involucrado en esto por la guía de turismo, la guía de casas rurales del País Aguilar, que la hacía yo, y me contaron casos de gente que llegaba a un pueblo, compraba una casa, gente de ciudad, montaba una casa rural, y aquello de pueblo pequeño, enemigo grande, se volvía una tortura. O sea, los vecinos le odiaban, era el de fuera, me molestan los coches de tus clientes, solo por eso, porque pueblo pequeño, enemigo grande, ¿no? Odio grande, el pueblo pequeño, odio grandes. Espero que no ocurra, pero no me extrañaría que algún caso de esto se pudiera pasar. Y ahí, pues bueno, no entramos que el buen hacer del propietario y templar gaitas. A ver qué van a hacer. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? Permite, fíjate lo que ha dicho Paco, hablando de un tema de ocio, pero hemos tenido en esta crisis sanitaria enfermos viejecitos que iban en un autobús para ser curados a un hospital, un pueblo de al lado, y ese pueblo negarse a que el autobús llegara al pueblo. Esto es lo más indignante como seres humanos que nos puede ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en las situaciones de máximo extremo es cuando sale realmente ese yo que cada uno llevamos dentro. O sea, realmente somos como somos cuando nos viene una situación extrema. Nos pone contra la pared. Y eso es lo que nos hace ser como condición humana, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices. Va a haber gente que piensa así, inevitablemente. Y lo tenemos a nivel racismo en el mundo, ¿no? Ahora vemos a un árabe y pensamos, lo primero que pensamos, todos sabemos lo primero que pensamos. Como antes veíamos a un negro y pensábamos lo que pensamos, ¿no? Entonces, ¿es verdad que vamos cambiando? Sí, pero también en los momentos extremos vuelve a surgir ese yo interior que no nos conocemos realmente como somos hasta que no llega ese momento. Bueno, es una reflexión filosófica. No, pero muy acertada.
Una pregunta para Iñaki, que la hace Jennifer Humanes, de Yogin Zen, Viajes y Retiros de Yoga y Mindful. Que cada vez más personas buscan una experiencia que transforme de alguna forma sus vidas y bueno, pues algunas buscan aventuras diferentes y practicar yoga o meditación y alcanzar la paz. ¿Cómo veis el futuro de este tipo de viajes, especialmente tras el cambio del paradigma y conciencia que estamos viviendo ahora en este periodo? Vale. A ver, no soy profesional del turismo. A mí me gustan las historias y me parece que los ingredientes que tiene esa propuesta, pues me parece que es interesante, atractivo y que seguro que hay un nicho encantado de ir a descansar, hacer yoga, cuidar la salud, cuidar la alimentación, encontrarse con gente interesante, que tenga una historia bonita. La persona que se ha involucrado en ese proyecto seguro que sustenta una historia personal bonita porque hizo un viaje, descubrió a una persona, a un lugar, superó una crisis y ha decidido montar eso. Ahí me parece muy bien. Y que seguro que tiene trayectoria y que tiene un potencial comunicativo muy bonito. Así que no me importaría visitarlo. Perfecto. Y ya por no extender mucho más, para Marcial... Te ha faltado decir con mi furgoneta. Es que como no la ha estrenado todavía, pues no la tiene interiorizada como un elemento más. Para Marcial, ¿qué opinión tienes respecto al sello para garantizar la seguridad de los turistas? El COVID, es el COVID, el free COVID, ¿dices tú o qué? Sí, ¿no? Esa es la pregunta. Te la hace Pedro Reina. El COVID free. Súper necesario. Yo creo que hay que crearlo. Yo creo que hay que crear. El sector turístico está lleno de símbolos que además con solo mirar la fachada de un hotel, la puerta principal de un hotel, pues ya te haces una idea de la categoría que tiene, no ya las estrellas, ¿no? Que eso ha sido un debate durante muchos años. Que si Cataluña quería espigas, la Comunidad de Madrid estrellas, el otro bellotas, no sé. O sea, lo que sí hay que unificar un símbolo, que eso va a formar parte también de la marca España. Es decir, si nosotros, y va a ser un símbolo que va a ser totalmente internacional y universal, ¿eh? Hay que crear un símbolo y que realmente identifique si ese establecimiento está dando los parámetros que tiene que dar para la seguridad. Una seguridad que no nos equivoquemos, que nunca va a estar al 100%, porque la seguridad la llevamos nosotros en nosotros mismos también. Es decir, que un hotel no va a poder impedir o que tú a lo mejor no des el índice de fiebre y luego al tercer día de estar allí lo tengas y eso va a ser muy complicado. Pero sí debe haber unos parámetros que ya se están creando de sanidad y todo establecimiento que cumpla esa sanidad, toda línea aérea que cumpla con esos requisitos. Estaban las ISO, ¿no? La ISO 9000, la ISO no sé cuántos, son certificados de calidad y que dan prestigio y marca a las empresas y a los establecimientos. Yo creo que eso va a ser súper necesario. Yo soy muy partidario de que se cree, llámalo como quieras, un free COVID, un COVID free o un COVID guay, pero tiene que haber un símbolo que nos garantice de que ese establecimiento o ese bar o ese sitio donde yo voy a ir, de momento cumple con toda la normativa y todos los parámetros. Luego ya lo que ocurra a partir de ahí ya dependen de otros factores. Para Dani Serralta, de Ankawa África, que es un podcast de esta casa, pero también sé que es muy amigo de Paco, pregunta si realmente pensáis que no habrá turismo a grandes destinos hasta que no haya una vacuna para el COVID. Paco, que sé que Dani es amigo tuyo. Sí, con Dani organizamos viajes por África en la línea que decía Chus. Vamos en tienda de campaña, tragamos polvo, comemos lo que encontramos y disfrutamos una África muy cercana. Y ese es el lujo que ofrecemos y ese es el lujo que nos gusta, no en grandes resorts, ¿no? Pues a ver, Dani, de momento no vamos a viajar a África, creo, por desgracia. No te digo hasta que aparezca una vacuna, pero hasta que pase un poco la histeria. No es por ganas, pero es que los países receptores, los europeos ahora mismo somos los apestados. Somos de los que más hemos tenido. Entonces no creo que seamos bien recibidos en Uganda, en Zimbabue, en Sudáfrica.
como te decía, ni con una bola de cristal, pero mi sensación es que en los próximos meses no se va a poder hacer viajes así al extranjero en general, porque no nos van a dejar entrar. No porque no haya una aerolínea ni ganas, pero que va a haber unas restricciones muy grandes, creo. Ricardo, sí, solo una claro, cosita, porque me imagino que la pregunta está del free COVID, del certificado, a lo mejor la ha hecho una persona que tiene pues un establecimiento o algún hotel o algo. Hay una cosa muy importante. Si hay que hacer lo del free COVID, tener ese certificado, pero que no nos cobren 3.000 euros por tenerlo, ¿eh? Porque a ver si yo, encima que hago un hotel y tengo que adaptarme a todas las medidas, tengo que gastarme la pasta en mamparas y en un momento no va a venir el Estado o quien sea dándome un certificado que me va a cobrar 3.000 euros por ello. Ese certificado se tiene que dar gratuito a los establecimientos que cumplan con las medidas. Perfecto. Y una última pregunta. Bien, Chus. Solo por dos cositas de las preguntas que han salido. A mí me parece muy importante, y tú sabes que en nuestro programa nosotros hablamos con muchos cicloviajeros y cicloviajeras que recorren el mundo en solitario, gente que no podríamos llamar turistas porque no tienen una fecha de vuelta, aunque aquí también entraríamos en un debate que yo sé que con Paco hemos entrado alguna vez, de que es imposible, todos somos turistas, y efectivamente todos somos turistas, pero a mí me preocupa mucho también cómo puede cambiar esto en la manera en que nos reciben cuando uno llega solo en un lugar remoto de Asia Central o en una aldea africana. ¿Cómo puede cambiar esto ese miedo al que llega de fuera, ¿no? Que yo creo que es un tema que puede cambiar también lo que más disfrutamos de los viajes, que es ese encuentro con los otros, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que pensar, hay que trabajar en cómo vamos a afrontar esa situación y las posibles limitaciones que se vuelvan a imponer en muchas fronteras que probablemente puedan durar mucho tiempo, ¿no? Y que tendremos que ver cómo eso va a hacer cambiar este tipo de viajes. Y luego otra cosa referente al sello, ¿no? Sabemos que ahora Sanidad ha marcado unos protocolos, hay que reconocer la gran labor que han hecho las asociaciones nacionales de cada sector para tratar de que esos protocolos realmente sean asumibles con las dificultades que tienen. En el ámbito en el que nosotros trabajamos, ANETA, la Asociación Nacional de Turismo Activo, ha hecho un trabajo fantástico para conseguir hacer algo que de verdad sea útil para el sector, y totalmente de acuerdo en que no hay que hacer negocio con estos sellos. Solo tiene que haber una marca, solo una. Por favor, que ya estamos viendo que muchas comunidades autónomas quieren sacar la suya propia y esto puede ser un desastre para todos, y que tiene que ser algo que sea accesible a todas las empresas que bastante mal lo están pasando ya en esta situación. O sea, lo que hay que cumplir es unas normas, unos protocolos, y que eso nos dé acceso a poder estar reconocidos con esa etiqueta, y sobre todo que todos los turistas que vengan sepan que todos los que estamos abiertos estamos cumpliendo esas normas que son comunes para todos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a que realmente eso sea eficaz para que lo conozca todo el mundo y todo el mundo sienta que todo el que está abierto ha pasado ya por esos controles. Pues señor. Una última pregunta que la hace Luca, que no sé si será Luca de Noruega, que antes ha mencionado Marcial, y por lo tanto sí que me gustaría que la respondiéramos. ¿La sostenibilidad es el futuro del turismo? ¿Cuáles son los factores determinantes para que sea un éxito? Porque me imagino que la pregunta pues va muy en consonancia con la campaña de Noruega de sostenibilidad. Tienes que convocar otro foro para esa respuesta. Sí, Luca, esto requiere otro foro. Sí, soy Luca Bocci. Sí, Luca Bocci. Luca, eso requiere otro foro, vamos, sería larguísimo de explicar. La pena es que, como ya decía, la sostenibilidad y lo verde se ha convertido en un sello. O sea, pinto mi avión de verde y ya soy sostenible. Que Ryanair se publicitara, es que O'Leary los tiene cuadrados, ¿no? Se publicitara como la aerolínea más sostenible y verde,
porque como apretaban mucho a los clientes, su ratio de clientes por kilómetro y por CO2 emitido era más bajo, y se pusieron, somos la compañía más verde, pues te tira por tierra todo. O sea, la sostenibilidad al final es una mesa. Pero yo creo que eso es un debate muy largo como para abordarlo aquí. Solo una frase para decir esto: la sostenibilidad es el presente del turismo. O sea, no es el futuro, es que es el presente. O sea, eso es en lo que estamos y es en lo que deberíamos estar, porque no se nos olvide, estamos en una crisis sanitaria por la COVID-19, pero estamos en una crisis planetaria por el cambio climático. Sí. O sea, que no nos enredemos. O sea, tiene que ser el presente, no es el futuro. Sí. Y yo creo que la tiene el propio Luca. Lo que hay que hacer es seguir la estrategia que haga Noruega, porque iba a estar la respuesta. Y ojalá cada destino o cada propuesta turística pueda incorporar esas claves, ¿no? Y luego otra cosa, antes decías, Chus, África, ¿no? A ver qué sucede en los grandes destinos. Este verano, cuando viajemos a los pueblos pequeñitos, de Aragón ya me lo decían, la gente está asustada. Ojo con la gente que nos vayamos a mover por dentro del Estado y de los distintos rincones, porque hay gente que nos va a tener miedo. Que hay gente mayor en estos pueblitos que está en su casa de una manera muy tranquila, que vamos a ir nosotros a descansar y a desconectar por ahí, y tenemos una prueba ya a corto medio de cómo vamos a aplicar nosotros nuestra responsabilidad en el propio viaje. Pues por eso te decía, Iñaki, en este debate, de qué malos son los turistas, porque siempre el turista es el otro. Pero ahí creo que me entiendes. O sea, sí. Tú con tu autocaravana, con toda tu buena fe, tus buenas prácticas, con todo lo viajero que eres, sostenible, este verano puedes molestar en un pueblecito de allí del Somontano, tanto como los ingleses que vienen a Benidorm. Es decir, estamos invadiendo un territorio que no es el nuestro y no nos damos cuenta de que somos turistas. No, el turista no es el otro, el turista soy yo. Y a veces... Y de ahí la dificultad, y vuelve a existir, que no es que defienda un modelo, sino la dificultad de ser sostenible. Pero bueno, yo creo que entre todos lo podemos conseguir y que entre todos debemos de ser responsables con nuestros actos y sobre todo, ya que somos comunicadores, con lo que comunicamos. Y no quiero enredarme más. Eso es, y la oportunidad es tan real que que cada uno tiene la oportunidad de aportar en eso, haciendo más ruido o menos ruido, molestando más o menos. No esperar a ir a África a ver qué huella deja uno, sino, sin más, ir a Barbastro y decir, oye, que esta furgoneta es un jaleo, me paso a la bici de Chus. Chus, pásanos bicis. Chus, pásame una, por cierto. Todas las que queráis, ¿eh? De esas tenemos todas las que queráis. Bueno, pues creo que nos hemos quedado sin tiempo. Tampoco vamos a extender más la charla, aunque me encantaría. Quiero agradeceros a los cuatro vuestra predisposición y vuestras aportaciones. La verdad es que me ha parecido muy interesante. No hemos podido profundizar mucho más en muchos temas. A modo de resumen, creo que quizá iremos con mascarilla o viajaremos de forma diferente, iremos con más cuidado, nos verán de forma diferente, pero al final el afán viajero de todos seguirá ahí. Viajar, seguir viajando, no dejéis de viajar, es lo mejor que se puede hacer en la vida, y hacerlo con responsabilidad, procurando no dejar huella y siguiendo los protocolos que os marquen las autoridades de turno. Y ya está, yo no tengo más que decir. Es sentido común, es lógica. Eso es, y que hay muchas maneras de viajar, que está el desplazamiento físico que nos apasiona a todos, pero bueno, que lo hemos visto aquí, que se puede viajar con el cine, con la literatura, con una buena conversación, con esta videollamada, y que al final, bueno, pues alimentar las ganas de viajar de muchas maneras distintas. Y que está claro que hay que ser buena gente, no solo viajando, currando, con mascarilla o en el portal. Mira, permíteme, porque Chus sabe que ese debate a mí me encanta. ¿Eres turista o eres viajero? Siempre te preguntan, ¿no? Yo siempre me declaro turista y siempre contesto lo mismo. Ahí fuera no hay dos tipos de gente moviéndose, y no son el turista y el viajero, son la buena gente y la mala gente. Y de las dos hay en las dos partes. Yo me declaro un turista y me encanta encontrarme con buena gente, y mala gente la hay en las dos partes. Punto final. Marcial. Bueno, dicen algunos expertos que lo que le hace más feliz al ser humano es viajar. Incluso está por delante del sexo.
Entonces, yo no sé, sería otro bueno, habría que ver otro debate. Habría que ver de dónde ha sacado. Ese debate sí que da para mucho. ¿De dónde ha sacado ese estudio, Marcial? Haz un foro de esto, Ricardo. Pero fijaros una cosa, cuando a alguien le toca la lotería y le preguntas ¿qué es lo primero que vas a hacer? Dice, yo primero voy a pegar un viaje de la leche y luego ya pensaré que hago. Pero porque no te puedes decir, yo hincharme a follar. Ahí con todos los micros. Si pudiera, a ver qué dirían. Políticamente más correcto viajar, ¿no? Eso. Así que no nos va a faltar nunca esa búsqueda de la felicidad, y yo creo que viajando es el camino, uno de los caminos para encontrarla. ¿Y Chus? Yo vuelvo a lo que decía al principio, volveremos a viajar. Quizá tengamos que esperar un poquito más todavía, pero en cuanto podamos, viajaremos. Totalmente de acuerdo con Iñaki, hay muchos viajes distintos, mucha gente se va a reencontrar con viajes de corta duración, de corto radio, y se va a dar cuenta de que son fantásticos, y yo creo que tenemos un mundo precioso, tenemos un país precioso, hay miles de rincones que están esperando que volvamos, y algunos de ellos donde casi no va nadie, todavía hay sitios así y seguirá viéndolos, o sea que volveremos a viajar, seguiremos disfrutando y lo iremos en Radio Viajera seguro. Seguro. Bueno, pues muchas gracias también a todos los que habéis estado escuchando. Gracias por prestarnos vuestras orejas durante este par de horas y viajar con nosotros. Agradecer, pues al equipo técnico también de Radio Viajera, a Eva, a Mary, que está con las redes desde Mallorca, a David, que está en Madrid. Muchas gracias, que hace que todo esto pueda sonar, radio, televisión y todo. Y en unos minutos tendréis el podcast de esta charla en Radio Viajera, también para el que se haya perdido algo de toda. Y que paséis muy buena tarde. Muchas gracias a todos de nuevo. A la vista. Y volveremos a viajar. Chao. Hasta pronto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias por estar ahí. A todos y a todas. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio: eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.